Buenos días, cuando puedan. Gracias, disculpen pequeño retraso. Les hemos convocado hoy aquí en el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura para presentarles la propuesta del Gobierno actual, la mayoría del Gobierno actual del Cabildo, a un acuerdo para la reactivación socioeconómica de la isla de Fuerteventura. Como bien saben, hemos durante estos ya largos 60 días en los que llevamos inmersos en esta situación de crisis, de alarma respecto al COVID, hemos ido trabajando inicialmente, fundamentalmente, en atender las necesidades sanitarias de los residentes de la isla de Fuerteventura, pero paralelamente hemos ido también haciendo propuestas como Gobierno en diferentes áreas económicas de las que tenemos transferidas como competencias que tenemos los cabildos insulares. En el día de hoy hemos tenido una segunda reunión con los grupos de la oposición para intentar llegar a un acuerdo de esa propuesta inicialmente que habían hecho de que querían llegar a un acuerdo estructural de las decisiones que tuviéramos que tomar como Gobierno de la isla para la reactivación económica de la isla. Ha habido la semana pasada otra reunión en la que ambas, los portavoces de los grupos políticos presentes en el Cabildo han estado presentes en esas dos comisiones y en la que se le encargó al consejero de Economía y Hacienda y de Presidencia que liderara la misma y que pudiera llegar a un acuerdo teniendo en cuenta todas las aportaciones de la sociedad majorera, de los autónomos, de los sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros, de los sectores productivos en la isla de Fuerteventura. Para una primera propuesta que habíamos anunciado como Gobierno de un primer paquete de medidas de 20 millones de euros, el cual que presentamos hoy asciende a 19,7 millones de euros. Antes de dar la palabra al consejero para que explique el detalle de la misma y los ejes en los que lo ha vertebrado, decirles que llevaremos este acuerdo y propondremos este acuerdo al Pleno del Cabildo de fin de mes para intentar llegar a un acuerdo con el resto de las formaciones políticas que están en la isla. Pero es nuestra obligación seguir tomando la iniciativa y liderando la reactivación económica de la isla. Antes de seguir extendiéndome en este asunto, le voy a dar la palabra al consejero don Manuel Hernández Cerezo para que explique en qué consiste este acuerdo para la reactivación socioeconómica de la isla de Fuerteventura. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, hoy traemos aquí la presentación del documento en que hemos querido denominar Acuerdo para la Reactivación Socioeconómica de Fuerteventura. A nadie se le escapa que la realidad social y económica de nuestra isla es muy diferente a la que existía a comienzo de la legislatura y más recientemente a comienzo de este ejercicio 2020, cuando aprobábamos definitivamente nuestro presupuesto. Un documento que lo que pretende es marcar la hoja de ruta de este grupo de gobierno, no solamente durante estos próximos meses, sino que también tiene vocación de continuidad en el tiempo. A nadie se le escapa que la nueva normalidad a la que nos vamos a ver abocados va a generar situaciones complejas, complicadas, nunca vistas y que, además se ha hecho referencia a que únicamente esta situación va a ser equiparable a la vivida incluso en los tiempos de la Guerra Civil. En el caso de la isla de Fuerteventura, las condiciones propias de nuestro tejido productivo además va a provocar va a necesitar que articulemos una respuesta adecuada a las necesidades de los majoreros y las majoreras. Como bien decía el presidente, este documento ha sido elaborado tras haber escuchado y tras haber celebrado diferentes reuniones mantenidas tanto por la presidencia como los diferentes consejeros y consejeras del área, con colectivos, asociaciones y representantes de la sociedad civil y también, por supuesto, de los grupos políticos. Como decíamos, en este escenario donde la incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia y también, obviamente, ante la paralización de la actividad económica y la reducción de la capacidad de las administraciones y del margen de maniobra de las administraciones, requieren que el Cabildo lidere la respuesta institucional ante esta situación. Ese liderazgo, además, se ha transformado en las reuniones de coordinación que ha mantenido el presidente con los diferentes alcaldes y también los consejeros y consejeras en áreas sensibles como la de políticas sociales.
Este documento que traemos hoy aquí, que como comentaba el presidente también se les ha expuesto a los grupos políticos, se articula sobre 5 pilares fundamentales o 5 pilares básicos. En un primer pilar consiste en el refuerzo de la capacidad administrativa de nuestra Administración. Somos conscientes de que el Cabildo debe dar una respuesta ágil y eficiente a las distintas problemáticas que se van a suceder y por eso, entre otras cuestiones, hemos reforzado servicios estratégicos como el de intervención, tesorería, presupuestos y, además, se han adquirido diferentes, por poner un ejemplo, equipos informáticos que han permitido mantener activa la actividad de esta Administración, que podamos seguir manteniendo la normalidad institucional a través de la celebración de consejos de gobierno e incluso de plenos telemáticos, cuestión que no han sido capaces de hacer la mayoría de las administraciones. En segundo lugar, sin lugar a dudas, el segundo pilar sobre el que se tiene que edificar este acuerdo es el mantenimiento y el refuerzo de los programas sociales del Cabildo de Fuerteventura. Debemos impulsarlos y somos conscientes de que en esta tarea, aparte de incorporar recursos económicos, como ya hemos hecho desde un primer momento a través de un primer paquete de baterías inicial, va a ser fundamental la coordinación con el resto de administraciones, principalmente con los ayuntamientos y con sus equipos de trabajadores y trabajadoras sociales para dar una respuesta eficiente ante la difícil situación que está por venir. En tercer lugar, somos conscientes de la necesidad de impulsar las infraestructuras estratégicas para la isla de Fuerteventura. En ese sentido, la capacidad inversora del Cabildo va a ser fundamental y también la del Gobierno de Canarias. Esa actitud reivindicativa la va a hacer el Grupo de Gobierno desde la lealtad institucional y siendo conscientes de que ahora más que nunca los recursos del Gobierno también de Canarias a través de sus diferentes fuentes inversoras va a ser fundamental. Y, por supuesto, la necesidad de impulsar la inversión privada. Somos conscientes también de que la inversión pública no va a ser únicamente capaz de revertir esta situación y, por tanto, el documento contempla la necesidad de impulsar todas aquellas medidas que permitan o que incentiven la inversión privada y que, por tanto, permitan la generación de riqueza y la creación de empleo. El cuarto pilar, sin lugar a dudas, es la necesidad de estimular los sectores y subsectores productivos de nuestra isla como fórmula de garantizar nuestro desarrollo socioeconómico. Tenemos, como decía el presidente, en mente a aquellos autónomos y aquellas pequeñas y medianas empresas que son los motores en la creación del empleo. Por supuesto, al sector primario, un sector estratégico que no solo garantice el abastecimiento insular y que nos permita alcanzar cotas tendentes a alcanzar la soberanía alimentaria, sino que además permite la conservación y el mantenimiento de un territorio rico a la vez que frágil en su conservación. Por supuesto, además, entendemos que esta es la ocasión perfecta para impulsar la reconversión del sector turístico. Sabemos que nuestro motor, el motor turístico, ha servido de fuerza tractora del resto de sectores y subsectores productivos y debemos aprovechar la ocasión para profundizar en un modelo sostenible, eficiente y, como así siempre lo ha planteado el presidente, que prime la calidad por encima de todo y que, por tanto, nos permita recuperar las cotas de actividad económica que teníamos con carácter previo a la crisis, donde sin duda va a ser fundamental el mantenimiento de la conectividad aérea y todas aquellas medidas de seguridad y salud que permitan a los majoreros y a las majoreras compatibilizar la actividad económica con la recuperación del sector turístico. También tenemos, por supuesto, en mente a los sectores cultural y deportivo, sectores que precisamente en este periodo de confinamiento han impedido o están impidiendo que desarrollen correctamente su labor y su tarea y a través de los cuales se están arbitrando diferentes acciones desde un comienzo, además de las que se van a desarrollar en próximas fechas y que va a permitir dar soporte a este tejido social y tejido productivo que permite la cohesión y que además estimula la economía local.
y, por supuesto, al sector del transporte. Somos conscientes de que la política de bonos del transporte debe ser reorientada y reformulada para atender a la nueva realidad. Y, por último, como quinto pilar, sin lugar a dudas, el compromiso con la formación y con la empleabilidad, como mecanismos para diversificar nuestra economía en el sentido de reforzar o reorientar, en este caso, la formación de los majoreros y las majoreras para reorientar nuestro modelo productivo. Sin lugar a dudas, va a ser un reto apasionante, va a ser un reto arduo. Se trata de un documento que recoge con carácter sintético las directrices y los principios generales a través de los cuales no solo se están articulando ya acciones desde un principio de la crisis, desde el minuto 1, sino que además se van a transformar en acciones y medidas a desarrollar en las próximas semanas y en los próximos meses. Se trata, como decíamos anteriormente, de un documento vivo, de un documento abierto, que, por tanto, va a ser objeto, obviamente, de debate y de reflexión, y que se trata de un acuerdo programático, que entendemos que debe recoger las directrices generales y que, tal y como está planteado, puede ser capaz de recoger el sentir de la corporación. Entendemos que en esta ardua tarea no sobra nadie y que va a ser fundamental la colaboración con los ayuntamientos y con el resto de administraciones. Por mi parte, nada más, presidente. Al final de la rueda de prensa se le facilitará el documento. Gracias, consejero. A continuación le voy a dar la palabra al consejero de Unidas Podemos, don Andrés Viriansó. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Simplemente incidir en algunos de los temas que ha desarrollado el consejero de Hacienda, porque efectivamente este es un documento vivo, es un documento elaborado teniendo en cuenta pues, las diferentes sensibilidades del Gobierno, con reuniones con todos los grupos efectivamente que componen este plenario y con el trabajo desarrollado por las diferentes áreas y las reuniones que cada consejero y consejera pues, ha ido manteniendo. Es una hoja de ruta, marca las pautas de actuación en este proceso necesario de recuperación que hemos iniciado desde el primer día que estalló esta crisis. Y bueno, son directrices flexibles, ¿no? Adaptadas y adaptables a la realidad que es pues más cambiante que nunca. Por supuesto, está abierto a la posibilidad de nuevas y valiosas incorporaciones mediante las reuniones con diferentes colectivos, con asociaciones, con diferentes sectores de la población majorera. Pero este primer documento pues, es un esfuerzo fruto del trabajo de las diferentes áreas, ¿no? que han tenido que replantear toda esa actividad que en un primer momento teníamos previsto antes del estallido de esta pandemia. Creemos que el éxito de la lucha contra cualquier virus es la adaptación de los organismos, ¿no? Y en esa línea pues estamos trabajando en este grupo de gobierno, en la adaptación para superar esta difícil situación. Las prioridades pues, han tenido que replantearse, se plantean diferentes bloques, como explicaba el consejero de Hacienda, y fundamentalmente pues, se basan en el apoyo de los colectivos y familias más vulnerables y en el trabajo de la reactivación social y económica del común de la isla. Hay que insistir pues eso, en este documento que es abierto a propuestas constructivas, a esa participación ciudadana tan necesaria y que además creemos que se puede orientar, que se puede aprovechar este parón de la situación actual, verlo como una posibilidad de abrir un cambio en el modelo, un cambio hacia la soberanía, hacia establecer las bases de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, de esa tan necesaria diversificación de la economía y de ese trabajo por la sostenibilidad de una isla que es reserva de la biosfera. Y todo, además, pues, desde la perspectiva de la solidaridad entre las personas y entre los pueblos, ¿no? Porque ya hemos visto que un pequeño bicho nos ha demostrado lo conectados que estamos todas las personas. Así que, bueno, es momento de aunar fuerzas, de demostrar altura de miras y lejos de polémicas y de discursos estériles que no nos perdonarían y que no nos perdonaríamos en este momento trascendente. Debemos de colaborar, a trabajar con los distintos sectores de la isla para contribuir a esta reactivación y este empuje en beneficio de toda la sociedad majorera. Gracias.
Gracias, consejero. A continuación le voy a dar la palabra al portavoz de la Alianza Electoral, AMF, Independientes de Betancur y Nueva Canarias, don Sergio Lloret. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los medios que nos acompañan por estar aquí. Bien, bueno, para ser breve y sobre todo por después dejar tiempo para si quieren hacernos alguna pregunta, por parte de, como bien se ha dicho, por parte del consejero de Economía y Hacienda, hay una acción coordinada y conjunta del Grupo de Gobierno Insular, que lo comprobamos 3 grupos políticos y en mi caso en nombre de Nueva Canarias, AMF y Unión por Betancuria. Nos gustaría poner en valor, en primer lugar, ese esfuerzo coordinado y conjunto del Gobierno insular, pues en primer lugar, para conseguir algo que ahora igual no parece tan importante, pero que en los momentos iniciales de estos 2 meses de alarma nacional que llevamos, sí que fue difícil, que fue conseguir que el Cabildo siguiera funcionando, y si no pleno rendimiento, pero sí podemos decir que prácticamente en unos días ya estaba casi a pleno rendimiento y que con total inmediatez se pusieron en marcha una serie de medidas sanitarias, de desinfección y asistenciales desde el punto de vista social, porque todos vimos cómo ha ido evolucionando y la magnitud que adquiere esta crisis sanitaria mundial y que evidentemente también afecta a Fuerteventura. Y en segundo término, porque seguimos trabajando intensamente durante todos estos 2 meses y así lo vamos a seguir haciendo, con temas que ya teníamos también trabajados con anterioridad. Hemos sido capaces incluso de poner en ejecución infraestructuras que llevaban muchísimos años esperando Fuerteventura por ellas, por ejemplo las obras de emergencia hidráulica, para que llegue el agua a todas las vecinas y vecinos de Fuerteventura, especialmente ahora que se encuentra, porque si grave era antes, mucho más lo es ahora cuando las familias han estado, y todavía hay restricciones y lamentablemente lo van a seguir por un tiempo razonablemente grande, confinadas en sus casas, en un trabajo coordinado de distintas áreas del Cabildo y otras infraestructuras que también vamos a continuar en marcha. No nos hemos olvidado de uno de los sectores más débiles y vulnerables, pero que fue importantísimo en nuestra historia, como el sector primario, al tiempo que ya están programadas medidas orientadas a pymes, autónomos y demás. Y sí nos gustaría poner en valor algo que creemos que va a ser una de las piedras angulares o la reflexión fundamental que tenemos que hacer a partir de ahora, que es en el modelo que necesita Fuerteventura, porque quizás hace 2 meses ninguno hubiésemos pensado que una Fuerteventura con turismo cero podía darse. Y se está dando, y las peores consecuencias del turismo cero todavía no las estamos padeciendo. Sabemos que van a ser meses difíciles, pero en paralelo tenemos que poner en marcha algo que venimos diciendo de hace años, que es un nuevo modelo de Fuerteventura, que este grupo de gobierno asume como sostenible, comprometido, por supuesto, con el medio ambiente y la preservación de nuestro territorio, equilibrado territorialmente con igualdad de oportunidades para todas las instituciones y los distintos colectivos y entes de nuestra isla, y, por supuesto, diversificado. Diversificado porque tenemos que reflexionar sobre el nuevo modelo turístico y también el resto de actividades que necesariamente tienen que acompañar al turismo en Fuerteventura para que nuestra isla, y por decirlo con claridad, no tenga todos los huevos en la misma cesta, porque precisamente si en lo sanitario hemos conseguido ser de las islas con menor efecto del país, pues probablemente en lo económico, con esa dependencia casi exclusiva del turismo, nos va a afectar más, y sobre esto también nos vamos a poner a trabajar de inmediato, y complementario a eso va a ser esos nuevos ciclos formativos orientados al nuevo modelo que tenemos que implantar en Fuerteventura y consolidar. Muchas gracias a todos. Gracias, consejero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña María Jesús Montserrat. Gracias, señor presidente. Gracias a los diferentes medios que nos ayudan a hacer llegar este mensaje a la ciudadanía de Fuerteventura, que creo que también hacen una labor importante y, por tanto, desde el Grupo Socialista reconocer ese trabajo. Hoy queremos presentar este documento, que es un documento que presenta unos ejes concretos de actuación en la isla de Fuerteventura. Algunos de ellos ya hemos empezado a trabajar, como puede ser el consolidar y la capacidad administrativa que puede tener esta administración insular para seguir
pues el trabajo diario que tenemos que dar a la ciudadanía de la isla, y hay otras que tenemos que iniciar y consolidar en estos próximos meses. Como ya comentaban los compañeros, una de las prioridades es atender las necesidades de las familias. Estamos hablando de una nueva realidad social donde se nos presentan miles de circunstancias y tenemos que estar a la altura, tanto el Cabildo como los ayuntamientos, porque tenemos que ir de la mano. Esto es un trabajo de equipo, un trabajo conjunto. Tenemos que ir de la mano y dar pues esa ayuda a las familias en las diferentes circunstancias, desde lo mínimo, que es esa ayuda para los alimentos, hasta pues circunstancias de atender a las personas mayores, a jóvenes y adolescentes que también tienen esas necesidades por sus propias circunstancias. Y bueno, es atender a esa realidad, nueva realidad de las familias, y que no podemos mirar hacia otro lado, sino adaptarnos y estar a la altura. Después también otro eje fundamental es el impulso de las infraestructuras, que como todos ustedes ya bien saben, hemos iniciado en el área de agua, porque era una necesidad sangrante que llevan padeciendo los ciudadanos de esta isla durante los últimos años, y por tanto en esa línea vamos a seguir, no solamente en infraestructuras relacionadas con agua, sino otros dos pilares que son básicos, que es el tema sanitario y el educativo. Tenemos una nueva realidad y tenemos que, junto con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, el poner esas infraestructuras acordes a la nueva situación, y por tanto el Cabildo no va a escatimar en esfuerzos para que las infraestructuras sanitarias, educativas y de servicios básicos, como puede ser el agua, esté a la altura de las circunstancias. Y, como ya ha comentado el consejero de Economía y Hacienda, hay un sector productivo que no podemos olvidar, que es la base de nuestro sistema y que tiene que sentirse respaldado. De hecho, yo creo que pues el último mes hemos visto cómo el Estado ha estado apoyando a autónomos y ha estado apoyando a la pequeña y mediana empresa. El Gobierno de Canarias ha estado apoyando, y el Cabildo y los ayuntamientos tenemos que seguir en la misma línea. Vamos a consolidar, a mejorar y a abrir nuevas vías de nuestro sector, de nuestros diferentes sectores económicos y productivos. Por tanto, la población de esta isla ha dado ejemplos en etapas anteriores de fortaleza, y ahora se nos abre un nuevo reto, y la fortaleza es la unión de todos. Estamos abiertos, este grupo de gobierno, bueno, hablo en nombre del Grupo Socialista, los 7 consejeros y consejeras que conformamos el Grupo Socialista, vamos a trabajar para que la población pueda tener esas necesidades cubiertas y la isla salga pues de la mejor manera posible de esta nueva situación. Por tanto, simplemente el pedir a la población que tenemos las puertas, las ventanas abiertas, que vengan, nos hagan propuestas, nos hagan sugerencias, y bueno, ya los diferentes colectivos han mantenido diferentes reuniones con el presidente y con el resto de los consejeros, pero esto es un punto y seguido. Tenemos que seguir trabajando en el día a día y bueno, ponernos a su entera disposición para entre todos salir de esta situación de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias. Solo añadir lo siguiente para hacer una foto, intentar hacer una foto real de cuál es la situación económica a día de hoy, más allá de lo que efectivamente las voluntades que pudieran manifestarse por otras administraciones, y concretamente me refiero al Gobierno de Canarias. A día de hoy, los cabildos de Canarias estábamos ante una propuesta inicial de una reducción del 45%, en este caso del 54% del bloque canario de financiación, que en el caso de Fuerteventura nos afectaría aproximadamente a una reducción de 35 o 40 millones de euros. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy la Federación de Cabildos, que durante la mañana su presidente, en este caso de turno, ha tenido una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias también para buscar encaje en ese pacto de gobierno autónomo que ha planteado a los diferentes grupos políticos, portavoces hoy en Tenerife, y además también de los representantes de la Federación Canaria de Municipios, la FECAN, y como ya bien dicho,
he dicho el representante de turno, presidente de turno, el compañero presidente de la isla de La Gomera, don Casimiro Curbelo. Se han hecho aportaciones por parte de este Cabildo, fundamentalmente de las áreas y departamentos de presupuestos, para un equilibrio justo de reparto de los recursos de los cuales tenemos en estos momentos a disposición por parte del Gobierno de Canarias, los diferentes ayuntamientos y del Cabildo. Queremos que se sea solidario en la función del reparto de los mismos, en función de que el Gobierno de España ha ido aportando garantías y reembolsos y pagos y comprometido pagos al Gobierno de Canarias y además permitiendo al Gobierno de Canarias utilizar su superávit y utilizar su remanente. Sepan ustedes que la pasada reunión bilateral del pasado miércoles entre el consejero de Economía y Hacienda, el presidente de Canarias y el Ministerio de Hacienda, la subministra de Hacienda, a los cabildos se nos ha emplazado para una siguiente reunión que esperamos que se celebre con celeridad los próximos días y las próximas semanas. Fundamentalmente lo que pedimos al resto de cabildos es que se nos trate como otra administración más en las que tenemos competencias delegadas, transferidas, dotadas muy mal económicamente, no por esta situación económica o esta crisis de alarma del COVID, sino muy mal económicamente, históricamente, durante estos últimos años y fundamentalmente el origen es desde la crisis inmobiliaria y financiera del año 2008. Nosotros, como Cabildo, a través de nuestro funcionario responsable del área de presupuestos, planteamos a la Federación Española de Municipios el pasado octubre en Madrid una propuesta de reequilibrio justo y de devolución, lo que consideramos se está pagando de más todavía del año 2009, de las decisiones económicas de aquel entonces. Eso repone cada año en torno a 900.000 euros que estamos devolviendo por un mal cálculo desde aquel entonces. Y estamos hablando ya más de una década después. Y no queremos dejar pasar esta ocasión para arreglar esos errores en su momento de no llegar a un acuerdo en la negociación del reparto equitativo. Si los recursos de la comunidad autónoma bajasen en cantidad la que sea, en este caso en 500 millones de euros, 500, 600 millones de euros, en palabras del presidente y de su consejero de Economía y Hacienda, debe de bajar automáticamente también la aportación a cabildos y a ayuntamientos. No se puede solo solucionar las aportaciones a los ayuntamientos y a los cabildos dejarles desamparados en una negociación directa, que no pasa nada en absoluto. Tenemos la suficiente capacidad y capacitación para negociar con el Ministerio, pero también los impuestos que tenemos en nuestras cuentas corrientes, que son nuestro remanente, necesitamos invertirlo y dar solución a los problemas de los ciudadanos. Básicamente, el acuerdo que se ha presentado hoy, que es como bien se ha dicho por parte de los portavoces de los grupos de este Gobierno, que sustentan esta mayoría de Gobierno, además por quien lo ha liderado el consejero de Economía y Hacienda, en el intento de la búsqueda de un apoyo en el ámbito político con respecto a una prioridad inicial de ayuda en la diversificación, en vertebrar la isla de Fuerteventura y sobre todo ayudar a los más necesitados, como hemos dicho, va a ser un documento abierto, dinámico, como se ha comentado. Pero a día de hoy no tenemos que modificar absolutamente nada de nuestras previsiones inicialmente presupuestarias, más allá de esa rebaja, que ya le digo que nos afectaría de esa primera propuesta hecha por el Gobierno de Canarias, de una reducción del bloque de Canarias de financiación, fundamentalmente para los cabildos, del 54%, que han podido haber leído ustedes empresa, que significa aproximadamente unos 600 millones de euros menos, en el caso nuestro un 45%, por lo tanto unos 26 millones de euros menos inicialmente previstos en el presupuesto. Nosotros, con nuestra capacidad actual de presupuesto, vamos a tener un primer paquete de 19.700.000, como hemos dicho, y habíamos anunciado hace escasamente un mes que había para iniciar y atacar inicialmente lo que interesaba, que era ayudar a las familias más vulnerables de la isla de Fuerteventura y reforzar los servicios municipales en la asistencia o asistencialidad. Dicho esto, como bien saben también, hemos ejecutado durante este mes innumerosas obras y sobre todo durante este mes prácticamente de abril, en el que ha habido teletrabajo. Debo de felicitar también a los trabajadores de esta casa. Estamos a día de hoy, de enero a finales de abril, en la firma de más de 12.000 decretos. 12.000 decretos que significan 12.000 expedientes o impulsos de la propia política o políticas de los consejeros y consejeras de este Gobierno y además también
de inicio de contestación a los ciudadanos que así lo ha requerido. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo enorme el que se ha realizado y el que debemos seguir realizando. Al que pido que debemos seguir realizando, porque tenemos la suerte en este momento de tener un salario público y una garantía salarial que otros no tienen. Fundamentalmente, las casi 12.000 personas que se encuentran en un inerte temporal de trabajo y con un futuro incierto. Y sobre todo, aquellas 9.900 personas que estaban en situación de desempleo antes del decreto de alarma. Por lo tanto, este Gobierno ha hecho una propuesta responsable para generar economía, crear economía y, sobre todo, ayudar a la pequeña y mediana empresa. Pero vamos a ayudar no solo a la pequeña y mediana empresa, sino a todos y cada uno de los sectores de la isla, en función de nuestra aportación económica. Como dije y dijimos hace escasamente 2 semanas en última rueda de prensa, repartiremos nuestra riqueza en todos y cada uno de los sectores. No vale exigir solamente para uno de ellos. No vale gritar o chillar sin tener los números claros. No vale hablar de talante si no se sabe lo que se tiene delante. No vale hablar y engañar a los ciudadanos con la actual situación económica. Es compleja, los números cuadran y lo que sí está claro es que, como dijimos, este Gobierno no tiene problema alguno a las decisiones económicas que se van a plantear. Además, también hemos acordado durante la mañana de hoy, previo a esta rueda de prensa, y con esto concluyo, la diversificación de esfuerzos. El Gobierno de la isla seguirá trabajando en esos 5 ejes vertebradores y la presidencia, apoyada por estos grupos políticos, trabajará en 3, que será el de la sanidad como eje vertebrador. Entre las infraestructuras, no cabe decir que las competencias las tiene el Gobierno de Canarias o quejarnos del Gobierno de Canarias o quejarnos del Gobierno de Madrid. Tenemos capacidad demostrada y solvencia suficiente para coejecutarlas y copagarlas. O la hacen o la hacemos, o nos lo ceden o lo exigimos que lo haga. Y en cuanto a las infraestructuras educativas, segundo punto en el que se va a ocupar este Gobierno y de la presidencia con respecto al Gobierno de Canarias, sabemos la nueva realidad existente, lo que va a ocurrir, y tenemos y queremos y exigimos lo mismo para que nos dejen hacer con nuestros impuestos y los suyos las obras necesarias para que las infraestructuras docentes en la isla de Fuerteventura, algunas de ellas ya estaban antes de yo nacer y tengo medio siglo de vida, poder arreglarlas, adecuarlas y adecentarlas para que nuestros hijos tengan garantías sanitarias y nuestros formadores garantías sanitarias para el próximo curso escolar. No cabe ni esperaremos más tiempo del preciso. Eso es, próxima semana queremos esa propuesta de solución y estoy convencido que la consejera, como así nos ha manifestado y tenemos ya un primer borrador sobre este asunto, en lo que vamos a seguir insistiendo. No nos vamos a quejar de Gobierno de quién tiene las competencias. Tenemos capacidad, tenemos marco legislativo que nos lo permite, nos lo contempla, el Estatuto, la Ley de Cabildos desde el 2015 y por lo tanto vamos a hacer un Gobierno. Y a partir de ahí, la financiación en lo que se pueda, en lo que se tenga. Y si no tienen para hacerlo, nosotros se nos tiene que permitir utilizar nuestros impuestos para esas infraestructuras, porque eso es ganar en calidad de vida y eso no vamos a renunciar como Gobierno. Y el tercer pilar es la diversificación económica. Para eso, como hemos dicho en más de una ocasión, hemos tomado la iniciativa de hacer propuestas al Gobierno canario en el sentido de la agilización administrativa para tomar la posibilidad de tener infraestructuras de sistemas generales, infraestructuras económicas y poder permitir que se genere actividad económica paralela a la pública de inversión privada, a la pública que en la isla de Fuerteventura nos consta a este Gobierno, a día de hoy existen más de 500 millones de euros parados en licencias de obra y no podemos estar tardando 8 años para poder dar esas autorizaciones. No podemos estar dilatando años y años en los ayuntamientos las autorizaciones administrativas para recualificar lo que tenemos, no ampliar, recualificar lo que tenemos. Y dicho esto, creo que estos 3 puntos fundamentales que hoy expongo aquí en la diversificación del esfuerzo para poder salir adelante, concluyo diciéndole a la sociedad de Fuerteventura nuevamente muchísimas gracias por el comportamiento que se ha tenido durante toda esta pandemia. Fuerteventura es una isla que tiene hoy más posibilidades desde el punto de vista sanitario que hace 60 días. Hemos trabajado en la obligación de dotar de material
y de personal suficiente para que eso ocurra, para que podamos tener hoy una garantía sanitaria. Técnicamente podríamos estar en fases más avanzadas desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, fase 2, como están otras islas como La Gomera, El Hierro o La Graciosa, técnicamente. Pero quisiéramos dar el siguiente paso cuando procede, para el día 25. Y para ese día 25 tener ese convenio, acuerdo de cofinanciación o financiación por parte nuestra, de cesión, con una hoja de ruta clara de las infraestructuras sanitarias. Esperemos que nos dejen tomar las decisiones desde el punto de vista técnico, sin interferir en decisiones políticas que no van a llevar a nada. Dejémonos asesorar por nuestros profesionales para poder repotenciar nuestros centros de salud, nuestro hospital definitivamente terminado, con ficha financiera, con compras y además con un esfuerzo inversor en el que podemos ayudar a cofinanciar o no nos estorben para poder utilizarlo en las necesidades de los más obreros. Por lo tanto, decirle a los ciudadanos de Fuerteventura, vamos y queremos seguir avanzando en esta fase, por supuesto, pero con seguridad sanitaria y sobre todo con un compromiso real como el que hemos tenido hasta ahora. Cada anuncio que ha hecho este gobierno, y me ha tocado a mí hacerlo en calidad de presidente, todos y cada uno de ellos son demostrados, demostrables, están documentados y todos, como este mismo inicialmente, no solo va a quedar en esta parte inicial que ha dicho el consejero de Economía y Hacienda de esta propuesta de acuerdo para ese pleno, sino además van a haber medidas específicas del resto de los dineros que todavía dispone este Cabildo. Y a día de hoy, debo de decirlo, que todavía tenemos margen para poder avanzar y fundamentalmente irá exclusivamente destinado a esas pequeñas y medianas empresas, así como a los sectores productivos que siempre han estado abandonados. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería y la pesca. No lo han hecho. Nosotros lo haremos. Lo haremos con las medidas específicas. Escucharemos al sector cara a cara, de tú a tú, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que económicamente podamos tomarlas, pero desde luego serán históricas porque nunca antes han sido tomadas. No obstante, como no se nos ha querido dar la posibilidad de demostrar que lo primero que nos ocupaba a nosotros era la salud de los ciudadanos, sino que desde el minuto 1 estábamos recibiendo en este Cabildo propuestas económicas, importándole más la economía que atacar y ayudar a nuestros sanitarios a poder abordar la situación como la hemos abordado en la isla de Fuerteventura, donde hemos tenido la suerte y el trabajo para que solamente haya habido, lamentablemente, 45 contagios, que afortunadamente absolutamente todos están, prácticamente solo quedan 2, están sanos en sus casas. Nos hemos ocupado de esa salud y de la salud de las personas y de los más vulnerables. Y ahora nos vamos a ocupar de lo que toca, de lo que va en esta desescalada, de lo que toca es del panorama económico, en el ámbito turístico, en el ámbito de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y en el ámbito de la diversificación económica en la que llevábamos inmersos bastante tiempo, pero que ahora vuelve a tomar más relevancia que al comienzo. Por tanto, muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar presentes. Si quieren hacer alguna pregunta con respecto a lo que se ha hablado en esta sala, tienen su turno. Gracias.